Enciende la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace. Buenos días, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Qué bueno el poder estar una vez más esta semana en tu programa Encendiendo la Llama. Les he extrañado un montón. Sé que por algunas semanas los he abandonado un poquitico en lo que es en cuanto al programa, pero han estado en mis oraciones. Realmente ha sido por motivos ajenos, por causa de nuestro trabajo. Pero hoy estamos aquí listos para comenzar una serie nueva, algo que el Señor ha venido hablando a nuestros corazones en los últimos días, y le he titulado a esta serie Las tormentas de la vida. Pero en el día de hoy vamos a hablar específicamente con el título A prueba de fuego. Y es que no es un secreto que todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos pasado o quizás pasaremos por situaciones difíciles, situaciones que nos llevan a tener que tomar decisiones radicales. Una decisión, como he dicho anteriormente, es una semilla que en un momento determinado va a producir un fruto. Y es por eso que nuestras decisiones deben ser sabias, basadas de acuerdo a los principios establecidos en la palabra, porque una decisión puede cambiar para siempre el curso de tu vida y el curso de mi vida. Tendemos muchas veces a pensar, o se nos ha enseñado mal en este evangelio hoy en día moderno, que han querido, ¿verdad?, para hacerlo más atractivo, para que las personas pues permanezcan muchas veces en la iglesia, pues han traído o han querido enseñar un evangelio donde básicamente dicen: por cuanto Cristo está contigo, nada te puede pasar, todo tiene que estar perfecto en tu vida, no va a haber ninguna situación. Sin embargo, esto está muy lejos de la verdad de lo que me enseña la palabra de Dios, porque de hecho el mismo Jesús en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el hecho de que estemos en Cristo no significa que toda nuestra vida siempre tiene que estar bien, que no van a llegar tormentas a nuestra vida. Lo que significa es que a pesar de las tormentas, a pesar de las situaciones, no estamos solos, porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Y ciertamente nuestro Dios tiene el poder para librarnos de cualquier tormenta, pero hay ocasiones donde Él permite que pasemos la tormenta y Él nos acompaña en medio de ella. Muchas veces pensamos que el único milagro es cuando Dios me libra de pasar la tormenta, pero igual es un milagro que cuando yo tengo que atravesar momentos difíciles, momentos de tormenta, es un milagro el saber que Dios está conmigo, que Dios pelea por mí, que en medio de mi tormenta Dios me fortalece, Dios me sostiene, Dios me abraza y Dios no me abandona. Para esta primera enseñanza en esta serie A prueba de fuego, quiero que vengan conmigo a un pasaje súper conocido. Y como siempre digo, si no has leído Biblia en toda la semana, pues hoy vamos a leer juntos un poco de palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiarte a ti y a mí. Es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Él penetra, llega y aún discierne las intenciones del corazón, las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Y quiero invitarte a que vengas conmigo al libro de Daniel, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 25. Una historia súper conocida, pero que nos va en esta mañana a ayudar a entender cuál debe ser nuestra actitud ante los tiempos de prueba. Esos momentos donde Dios no me evita que pase la prueba, pero donde puedo tener la certeza que en medio de la prueba no estoy sola, porque Dios está conmigo. Y no sé tú que me estás escuchando, pero para mí el saber que aunque tenga que pasar por una prueba, no estoy solo, no estoy sola, eso me ayuda a entender
que esa prueba no viene para matarme, esa prueba no viene para derribarme, porque conmigo está el poderoso de Israel. Y pase lo que pase, todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos al Señor. La pregunta sería, ¿amas tú al Señor? Si tu respuesta es sí, entonces quiero que sepas que sin importar la prueba, el proceso, la tormenta que estás atravesando, Dios está en tu barca, Dios no te deja solo y todas las cosas obrarán para bien. Todas las cosas, aún las que hoy no entendemos. El libro de Daniel, capítulo 3, comenzando desde el versículo 13, dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honraréis a mi Dios ni adoraréis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué preciosa y poderosa palabra en este tiempo. En medio de tu proceso, de tu tormenta, en medio de tu horno de fuego, hay uno que se pasea contigo, no estás solo, hay uno que está en medio de ese horno de fuego a tu lado. Y solo para ponernos en contexto, en la historia que acabábamos de leer, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había levantado una estatua de oro y había dado una orden o un edicto de que todos debían adorar esta estatua. De lo contrario, inmediatamente serían echados al horno de fuego ardiendo. En medio de Babilonia habían judíos. Recuérdense que el pueblo de Dios, por causa de su desobediencia, fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y en medio de estas personas que fueron tomadas, ¿verdad?, en cautiverio, se encontraba Daniel, se encontraba Sadrach, se encontraba Mesach y se encontraba Abednego. Ellos estaban en medio de Babilonia, pero ellos eran judíos. El rey Nabucodonosor le llega entonces el informe de que estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no se estaban postrando para adorar la estatua que él había levantado. Y es ahí cuando entonces los manda a llamar y nos encontramos con lo que yo les acabo de leer en el libro de Daniel, capítulo 3. Él viene y habla directamente con estos jóvenes. Él se presenta directamente delante de estos jóvenes. Y en esta mañana me gustaría que analizáramos juntos varias cosas
que el Señor hablaba a mi corazón a través de esta escritura y cómo podemos aplicar lo que aprendemos de ella en tiempos difíciles, en tiempos de tormenta y en tiempos de prueba. Porque todos o hemos pasado o pasaremos situaciones que están fuera de nuestro control, situaciones difíciles, situaciones donde vamos a tener que tomar una decisión firme, donde vamos a tener que decidir si yo me postro delante de lo que me ofrece el mundo o si yo permanezco fiel a Dios, si yo permanezco firme en mi fe y en mis convicciones. Lo primero que me gustaría resaltar de esta historia es que estos jóvenes no eran los únicos judíos en medio de Babilonia. Sin embargo, estos tres tomaron la decisión de no postrarse delante de la estatua que el rey había levantado. Hoy, mis hermanos, mis hermanas que me escuchan, estamos en una época extremadamente difícil, donde muchos incluso que hemos conocido que se llaman creyentes ante la presión de otros, ante los ofrecimientos de este mundo, están postrándose delante de los ídolos modernos que hoy tenemos. Muchos comenzaron bien, pero en medio del camino se han dejado influenciar y se han dejado conquistar por las cosas que ofrece este mundo. Quizás por el dinero, por la fama, por la vanagloria, por el reconocimiento, y han dejado a un lado al Dios verdadero. No siempre la mayoría hace lo correcto y por eso usted y yo como hijos de Dios no nos podemos dejar influenciar o guiar por las decisiones que tome otro, sino que nuestra vida debe ser dirigida por Dios y nuestras convicciones tienen que estar firmes. Nuestra fe en el Señor tiene que estar fortalecida. Es por eso que es muy importante que en este tiempo usted se encargue de usted poder echar, ¿verdad?, raíces, usted realmente poder profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, usted poder crecer en sus tiempos de oración y búsqueda, porque cuando usted está fuerte en el espíritu, cuando su espíritu está siendo alimentado, cuando su espíritu está fortalecido, entonces usted tiene la fuerza para poder decidir contrario a lo que la mayoría está decidiendo, si lo que la mayoría está decidiendo va en contra de lo establecido por el Señor. Sin duda alguna, yo creo que lo único o lo que permitió que estos jóvenes se mantuvieran firmes a pesar de la presión en la que se encontraban era su relación con Dios. Porque si usted ha leído el libro de Daniel en el capítulo 1, usted se da cuenta cómo Daniel, ¿verdad?, juntamente con sus amigos, pues no come o no participa de lo que el rey estaba ofreciendo como alimento y como vino en medio de aquel tiempo. Así que estábamos hablando de jóvenes que estaban separados o que estaban consagrados o que tenían una relación con el Señor, ¿verdad?, profunda. Y solamente cuando uno tiene una relación fuerte, cuando uno tiene una relación profunda con el Señor, cuando uno conoce a Dios en lo secreto, uno entonces puede permanecer firme ante las pruebas, ante las situaciones y ante los ofrecimientos que se nos paran delante. Si no conocemos a Dios, no vamos a poder permanecer firme en tiempos de prueba. Lo segundo que me enseña esta escritura es que no siempre Dios me va a librar de pasar por la prueba. Y eso no significa que Dios no me ame. Dios me ama cuando me saca de la prueba, cuando me libra de pasar por ella, y Dios me sigue amando aunque me permita pasar por la prueba. El amor de Dios no tiene nada que ver con el que Él me permita o no pasar pruebas. De hecho, las pruebas y las tormentas son necesarias en tu vida y en la mía para nosotros poder crecer en nuestra fe, para nosotros poder depender de Dios, para nosotros poder confiar plenamente en Dios. Así que el hecho que estés en una prueba no significa que Dios no te ama. No, Dios sí te ama y en medio de esa prueba Dios está contigo. El permanecer fiel a Dios le podría costar a estos jóvenes el perder su vida. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿qué tan dispuestos estaríamos tú y yo a permanecer fieles a Dios si nuestra propia vida estuviera en peligro? ¿Qué tan dispuestos estuviéramos nosotros a permanecer firmes en nuestras convicciones? Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros decimos ciertamente yo no voy a caer, ciertamente
yo no lo voy a hacer, el resto lo pueden estar haciendo. Así le pasó a Pedro. Pero yo, Jesús, nunca te traicionaré. Pero la realidad es que la prueba revela realmente quién es lo más importante para nosotros. Lo más importante para nosotros es Dios, o lo más importante para nosotros es el resto o mi propia vida, el ocuparme de mí o el ocuparme de otro, o lo primero en mi vida es Dios. El decidir no postrarse ante esta estatua traería como consecuencia inmediata que ellos fueran echados al horno del fuego ardiendo. En otras palabras, muerte para estos jóvenes. Sin embargo, ellos permanecieron firmes en su fe, firmes en sus convicciones. Muchas veces el defender nuestra fe, el hacer lo correcto, nos va a llevar al fuego o nos va a llevar a la cárcel, como fue el caso de José. Aún así, ¿estaríamos dispuestos a elegir a Cristo? Lo primero para estos jóvenes, repito, en esta mañana, no eran ellos. Lo más importante para ellos era su relación con Dios y su fe en Dios. Mira lo que dice Lucas 9, versículo 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Lo tercero que yo puedo, ¿verdad?, aprender de esta escritura es que el enemigo va a tratar de convencernos. El enemigo va a tratar de que tú te retractes de lo que ya tú habías decidido antes, de las convicciones que tú dijiste que tú tenías. Él va a tratar de que tú vuelvas a pensar usando la presión y la intimidación para decir, bueno, ciertamente ahora puedo echarme para atrás, quizá en algún momento decidí esto, pero mira el peligro que tengo ahora. El enemigo va a tratar de que te retractes, te lo repito, y va a usar la intimidación para tratar de lograr ese fin. Porque hay una diferencia en el oír el edicto por otros a tener delante de ti aquel que promulgó el edicto. Aquí no vino nadie a hablar directamente con Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí vino el mismo rey. Él no mandó ningún mensajero, él vino directamente, y directamente de su boca ellos escucharon lo que acontecería con ellos si no obedecían lo que el rey había dicho. Y muchas veces, y esto es algo que quiero señalar, muchas veces nosotros permanecemos firmes cuando el mensaje viene a través de otra persona. Pero ¿qué pasa cuando frente a nosotros tenemos aquel que realmente puede tomar una decisión definitiva? En ese momento permanecemos fieles o en ese momento nos retractamos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy común. Quizás en tu empleo te están diciendo que hagas algo que éticamente hablando tú sabes que no está bien, pero te lo está diciendo un compañero de trabajo o te llegó, ¿verdad?, el mensaje a través de un compañero de trabajo, alguien lo comentó y este tipo de cosas, y tú dices, no, yo no voy a hacer nada ilegal, yo no voy a hacer nada que vaya en contra de mis principios, yo soy incapaz de hacer eso. Pero ¿qué pasa si viene tu jefe cara a cara y te dice, si no haces esto, perderás tu trabajo? Aún en ese tiempo estás dispuesto a defender tu fe, aún en este tiempo estás dispuesto a defender tus convicciones, aún en ese tiempo estás dispuesto a elegir a Dios por encima de todas las cosas. Estos muchachos lo hicieron. Aún cuando escucharon de la boca del propio rey lo que acontecería con su vida, su temor de Dios fue mayor que el temor a lo que el hombre le pudiera hacer, porque ellos sabían que su vida estaba en las manos de Dios. Repito, el enemigo va a tratar de que te retractes de tus convicciones, pero permanece fiel, permanece defendiendo tu fe, permanece ahí cerquita del Señor, que Él te va a dar las fuerzas que tú necesitas para poder pasar esta prueba. Aquí tenemos hombres que eligieron a Dios por encima de todas las cosas. La respuesta de estos jóvenes a lo que el rey le está diciendo es algo impactante para mi vida, porque esto me enseña que tu fe y mi fe va a ser probada como el oro. Y en este caso, literal, fue probada a prueba de fuego. Estos jóvenes demostraron una confianza absoluta
en Dios y en su poder. No se trata si Dios podía librarlos, claramente que Dios podía, pero aún si Dios no lo hacía, ellos no adorarían la estatua de Nabucodonosor que había levantado el rey Nabucodonosor. Sea que Dios te libre o que Dios permita que entremos al horno de fuego, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo Dios. No podemos servir a Dios por lo que Él hace por mí, porque Él me libre, porque Él, no, yo tengo que servir a Dios por lo que Él es, por lo que Él hizo ya en la cruz por mí. Cuando venga el tiempo de prueba, si Él me libra, gloria a Dios, pero si me permite pasar por esa prueba, porque Él sabe que esa prueba tiene un propósito para mi vida, gloria a Dios en todo tiempo, en los días buenos y en los días que no son tan buenos. Repito, no podemos servirle solamente por la bendición y por el favor. Necesitamos entender que tenemos que amarle y servirle por Él, por quien Él es y lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. En medio de tus pruebas y de mis pruebas, Dios está con nosotros. Estos jóvenes no dudaron en la habilidad de Dios, pero tampoco presumieron el conocer su voluntad. Ellos entendían que el plan de Dios podía ser diferente para sus vidas. Repito, ¿tenía Dios el poder de librarlos? Definitivamente que sí. Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Una palabra de Él es suficiente. Sin embargo, si esa no era la voluntad de Dios y a ellos les tocaba pasar por la prueba, ellos igual ya habían tomado una decisión. Ellos entendían que el plan de Dios podía ser diferente. Muchos sirven a Dios, muchos creen a Dios siempre y cuando Dios haga lo que yo quiero. Pero ¿qué pasa si Dios no hace lo que tú quieres? Porque lo que tú quieres no es parte de su voluntad para la vida, para tu vida. Aún así, ¿le servirías a Dios? Yo creo que eso muestra si el amor es genuino o el amor es por la bendición. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo segundo que aprendo de estos jóvenes y de esta poderosa historia es que la fidelidad a Dios siempre trae recompensa. Cuando decidimos, cuando elegimos poner a Dios por encima de todos y de todos, a pesar de todo y a pesar de todos, cuando elijo creer, cuando lo elijo adorarlo a Él por encima de Él, Él se encarga de mis cargas, de mis asuntos, y aun si en parte de su voluntad es que entremos en el fuego no te quemará. El fuego no los quemó, aunque lo echaron. El fuego, de hecho, quemó a aquellos que lo echaron por el calor, ¿verdad? De este fuego ardiente los consumió. Sin embargo, el fuego a ellos no lo pudo tocar. No importa qué tan fuertes sean las llamas, no importa qué tan fuerte sea la tormenta. Dios no te deja solo, Dios está contigo y conmigo. En nuestra vida solamente pasa lo que Dios permita. Somos propiedad de Dios y si Él permitió que entremos al horno del fuego, Él se llevará la gloria, incluso en medio de ese horno de fuego. Todos tuvieron que reconocer que Él era el Dios verdadero y estos jóvenes eran sus siervos. El mismo fuego que quemó a otros fue lo que se usó como una plataforma, como verdad, un lugar donde se demostró que estos jóvenes eran siervos de Dios, que ciertamente Dios es real, que ciertamente Dios es el único Dios verdadero. ¿Y sabes lo que hizo ese fuego? Nada en la vida de esos jóvenes. Nada en la vida de esos jóvenes. Esos jóvenes fueron echados atados y de pronto todos estaban sueltos en medio de aquel lugar y uno en medio de ellos, el Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir? Esta prueba, este proceso que estás pasando, esta leve tribulación momentánea, producirá en nosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Este fuego no te va a consumir. Estas aguas no te van a devorar, no te van a matar. Lo que estás viviendo hoy será mañana un testimonio para la gloria de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No sé en qué horno estás hoy.
quizás en el de una situación de salud, quizás con problemas fuertes en tu casa, en tu trabajo, pero quiero recordarte en esta mañana que no estás solo. Quiero recordarte que Dios está contigo, que Dios pelea por ti. Quiero recordarte que en medio de esta prueba, de esta tribulación, conocerás a Dios de una manera que nunca lo has conocido, no solamente como el Dios que nos libra de entrar al horno de fuego, sino como el Dios que en medio del horno de fuego evita que el fuego pueda quemarnos. Si Dios permitió esta tormenta, es porque Él sabe que lo que depositó en nosotros hoy y lo que estamos atravesando nosotros mañana servirá de testimonio para la gloria de su nombre y para que otros, cuando estén en un proceso similar, puedan saber que el Dios que lo hizo en ti lo puede hacer con ellos. Termino en esta mañana con algo, y es algo que aconteció hace unas semanas atrás. Les dije que el título de esta prueba, de esta enseñanza, es A Prueba de Fuego. Hace alrededor de 2 semanas, un grupo de mis jóvenes de Costa Rica, literal, en una madrugada, sus hogares cogieron fuego, se prendieron. En la mañana habían perdido todo lo que por años habían construido, habían levantado en esfuerzo. Estaban frente a una gran tormenta, una gran prueba. Por supuesto, estas pruebas, estas situaciones muchas veces traen tristeza y aflicción a nuestros corazones. Pero en medio de toda aquella circunstancia donde lo habían perdido todo, cada uno de con aquellos que hablé decían algo en común y decían: yo sé que el Señor es bueno y que no sé cómo, pero esta situación obrará para el bien. Un fuego que lo consumió todo. Pareciera que nada bueno podría salir de esta situación. Muchas cosas quedaron, pero Dios, aún en esos momentos, Dios obró. Cada uno de ellos, Dios los consoló, Dios les proveyó, Dios les ayudó, y hoy cada uno de ellos ya están en sus nuevos hogares y Dios les ha provisto de todo para que nada les falte. Su fe fue puesta a prueba, una prueba muy difícil, pero vieron la mano de Dios poderosamente. Muchas veces en medio de los procesos o van a venir pruebas y tormentas a nuestra vida donde vamos a perder cosas que amamos, cosas que realmente son valiosas para nuestra vida. Y aunque en un tiempo no entendamos o no sepamos por qué Dios las permitió, quiero decirte que Dios no te deja solo y que el mismo Dios que les ha devuelto a ellos todo lo que perdieron puede devolverte a ti y a mí lo que la oruga, el saltón y el revoltón nos robó. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo Dios, y lo que no entendemos hoy, algún día lo entenderemos. Oremos. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque sé que a pesar de las pruebas, de las tormentas y de las situaciones, no estamos solos, tú estás con nosotros. Dios mío, en medio de las dificultades no entendemos cómo las cosas obrarán para bien, Señor, pero aún en medio de esos momentos hay una certeza en nuestro corazón, y es el saber que tú estás con nosotros, que tú no nos dejas, no nos abandonas, que tú no te bajas de la barca. Hay momentos donde vamos a llorar, donde vamos a sufrir, donde no vamos a entender las cosas, Dios mío, pero tú secarás nuestras lágrimas y tú traerás gozo y tú traerás alegría. Yo oro en esta mañana por todo aquel, Dios mío, que esté pasando una situación difícil. Te pido que tú le abraces, que tú les ministres, que tú les proveas, que tú les ayudes y que tú seas con ellos. Dios mío, nuestra fe muchas veces es probada, Dios mío, pero no es, Señor, para que perezcamos, sino, Señor, para que crezcamos en nuestra confianza, nuestra dependencia de ti, y para ver cómo tú obras para la gloria de tu nombre y en favor de tus hijos. Te amamos, te adoramos y te bendecimos, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos orando por ti. Nos vemos la próxima semana en tu programa Encendiendo la Llama. Bendiciones. Enciende la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace ver. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción, se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición.
bendición. En tiempos de sombras y caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. En tiempos de sombras y caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz en transformación. Vida TV nos guía, nos lleva caminos de esperanza. La pastora Sheila con su voz nos alienta. Enciende la llama con amor, en cada rincón sembramos fervor. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo